Les invito que vamos a meditar en esta noche, especialmente en lo que creo yo que es de gran importancia para todos nosotros los que anhelamos disfrutar de la vida como hijos de Dios. No hemos buscado una religión muerta, anhelamos disfrutar de una relación viva. Por lo tanto, es importante que nosotros extraigamos de la palabra del Señor lo que Dios quiere hablarnos para poder de esta manera tener una relación diferente con Él. El sermón de hoy lo voy a titular Restaurados para un verdadero avivamiento. Restaurados para un verdadero avivamiento. Les invito a que me acompañen al primer capítulo del libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 1. Y vamos a tomar lectura de los primeros 5 versículos. Malaquías, capítulo 1, versículo 1 al 5. El amor de Jehová por Jacob. Dice así la palabra del Señor. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso, a ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Permítenos que a través de la exposición de tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo, Señor, alumbrando nuestro entendimiento, abriendo nuestros corazones, nos permita a nosotros conocer de tu amor. El amor que excede todo conocimiento. El amor con que tú nos has amado, Señor. Permite que lo que estamos en esta noche aquí seamos tocados, confrontados y restaurados por tu palabra para un verdadero avivamiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este sistema mundo, amados hermanos, estamos acostumbrados a ver las distintas actitudes y reacciones de todas las personas. Cómo actúa un amigo en el cual su mejor amigo lo ha traicionado. Es muy probable que rompa una relación. ¿Cómo actúa un gerente en la cual su mejor empleado le ha defraudado? En este mundo es inmediatamente ruptura de una relación laboral y una carta de despedida. ¿Cómo actúa los matrimonios cuando hay casos de infidelidad? En este mundo hasta ya hay divorcio express. ¿Cuál es la reacción de una persona que se ve
defraudada, desilusionada de alguien a quien había puesto su atención? ¿Cuál es la actitud de alguien que ha sido estafado? ¿Cuál es la actitud de alguien que ha sido violentado por otra persona? ¿Cuál es la reacción que el ser humano tiene ante la adversidad de no ser correspondido por alguien? Todos nosotros sabemos que podemos tener todo tipo de respuestas de lo que el hombre puede hacer. Pero la pregunta es, ¿qué hace Dios cuando su pueblo está lejos de andar en la altura o la estatura espiritual de su llamado? ¿Cómo actúa el Señor cuando su pueblo han abandonado su comportamiento digno de santidad, enredándose con las cosas del mundo? Cuando declina su amor hacia el Señor, cuando camina tal vez de mala gana el andar cristiano, arrastrando los pies, protestando, sintiendo que es un peso servir al Señor. ¿Cómo siente o cómo actúa el Señor cuando los cultos y las reuniones son solamente algo mecánico, algo elaborado, estructurado, algo rutinario? ¿Es Dios también alguien que desecha, que rompe el pacto? ¿Es Dios también alguien que destruye a su pueblo por no ser correspondido por Él? Pues claramente la respuesta es no, mis hermanos. La palabra nos enseña que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero por lo tanto nosotros vemos de que Dios tendría suficiente motivo para desentenderse de su pueblo. Porque todos nosotros sabemos que muchas veces hemos perdido el sabor de la vida cristiana y nos hemos dejado arrastrar por la frialdad, la apatía, la indiferencia y tal vez hasta el desgano del peso de este mundo sobre la vida de un cristiano. ¿Qué hace nuestro Dios? ¿Él despide a su pueblo? ¿Lo destruye? No. Hay algo en el ser mismo de nuestro Dios que lo motiva a seguir adelante, sosteniendo a un pueblo débil, levantándolo cuando cae, perdonándolo y restaurándolo aun cuando ha cometido pecado. Hay un Dios que todavía sigue brindando protección, sigue proveyendo con su mano providencial de todo lo que necesita. Hay un Dios que todavía sigue siendo el que es como la gallina junto a sus polluelos bajo sus alas. ¿Qué es lo que motiva a Dios a hacer esto? Teniendo suficientes motivos válidos para desentenderse de nosotros. Sin embargo, Dios es un Dios que nos trata de una manera diferente. Nos trata de una manera amorosa. Nos trata de una manera misericordiosa. No nos paga conforme a lo que merecemos. No hace de nosotros lo que nosotros deberíamos recibir, sino que todo lo contrario, es un Padre bueno, es un Padre amoroso, es un Padre misericordioso. Esta historia que nosotros vemos aquí en estos capítulos del último libro del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías, en el contexto sucedió algo extraño, algo curioso. Porque si nosotros hacemos referencia histórica, el profeta Malaquías recibe esta palabra de parte de Dios para ir contra el pueblo propio de Dios, luego que había regresado del exilio, luego que había vuelto a su tierra y que había llevado adelante lo que lo resalta más detalladamente el libro de Nehemías. Todos han leído alguna vez Nehemías. Y lo que relata Nehemías es los pasos que Dios lo llevó a hacer
para restaurar los muros que estaban derribados, cerrar las puertas que estaban consumidas a fuego, reedificar el templo y volver nada más y nada menos que otra vez a ofrecer culto y sacrificio a Dios. Así que la llegada de Nehemías con esta palabra profética es justamente porque Dios conoce el corazón de su pueblo. Porque uno podría decir, Señor, si estamos en el mejor momento, estamos en nuestra tierra, levantamos los muros, reedificamos el templo, restauramos el servicio sacerdotal y levítico, se están haciendo sacrificios y ofrendas, estamos volviendo a cumplir la ley. Así que, Señor, estamos en el mejor momento. Es lo que podría suponerse, pero esta carta o este libro de Malaquías, en los demás capítulos, menciona 7 demandas y 7 excusas a esa respuesta. ¿En qué? Cuando nosotros somos confrontados a corregir algo que estamos haciendo mal o estamos siendo observados de algo que no hicimos lo correcto, naturalmente tenemos la tendencia de decir ¿en qué? No asumir inmediatamente nuestro error, sino que inmediatamente justificarnos de nuestro error o echar la culpa a otros. Lo que nosotros podemos ver aquí es que justamente Dios, conociendo a su pueblo, conociendo el corazón de su pueblo, necesitaba levantar a un hombre como un acto de misericordia. Porque saben, mis hermanos, la misma Escritura dice en Hebreos que cuando Dios nos disciplina es porque nos ama. Cuando Dios nos llama la atención, cuando Dios nos exhorta y nos castiga, es un acto de amor, es un acto de misericordia. Y lo que Dios hizo aquí es poner la carga, poner el peso sobre los hombros de un profeta llamado Malaquías, que por cierto su nombre, Malaquías, significa mensajero de Dios. Y más que un hombre orador, era un profeta que venía con un sonido estridente, con una demanda, como vio que hoy en día tenemos las alarmas en los celulares o algún aparato digital que podemos seleccionar las melodías que queremos que nos despierten, y uno trata de buscar la melodía más tranquila, más bonita. Pero ¿cuántos se acuerdan de esos relojes que tenían la cuerda atrás? Que un poco más era la sirena del cuartel de bomberos. ¿Cuánto tiempo duraba sonando eso? Porque la forma que nos despertaba nos hacía saltar por lo menos 2 metros de la cama y mirarlo con tanto odio a ese reloj y hacerlo revolear porque no soportábamos ese chirrido estridente, fuerte, violento, que nos despertaba de una manera violenta de nuestro cómodo sueño. Bueno, la función de Malaquías era despertar a un pueblo que estaba pasivo, confortado, creyendo que todo estaba ok, que no había ninguna demanda. Por eso es que cada vez que Dios le manda hablar a Malaquías y le hace una observación, ellos decían, ¿qué? Reproduciendo de otra manera la pregunta es, ¿estás equivocado en tu observación? No es así, estás observando mal. Pero lo que nosotros vemos aquí es que el profeta Malaquías comienza con lo que yo creo, para mí entender, que es lo principal, que es el motor que mueve a una iglesia, que es el motor que mueve al pueblo, que es lo que nos motiva a seguir adelante, a consagrarnos, a hacer una vida que está asociada a la pasión del servicio. Y no hacer algo mecánico, no hacer algo rutinario, no hacer algo estructurado, no hacer algo tan ortodoxo que nosotros solamente arrastramos los pies cuando caminamos en nuestro andar diario con el Señor. Como que estamos siendo forzados, como que no nace la canción espontánea de mi boca,
Como que me tengo que hacer un gran acto de disciplina para entonces tener un momento de escudriñar la palabra. Como que necesito tener un gran esfuerzo sobrehumano para tener 5 minutos de oración. Algo está pasando en mí. Y es justamente lo que Dios apunta y mira claramente en el corazón de su pueblo. Es que ellos no entendían que Dios los ama. Y yo no sé si usted, probablemente aquí hayan 2 tipos de personas. Algunos que están caminando con toda la fuerza del Señor, con todo el deseo, que están teniendo una relación magnífica, maravillosa. Y hermano, siga así. Hermano, le animo a que nos contagie más a todos. Que veamos ese compromiso como un testimonio real. Pero es probable que aquí haya hermanos que cada día le está costando más ser un discípulo del Señor. Que cada día le está costando más y que está caminando medio contra el viento, medio arrastrando los pies, medio rezongando, medio atraído por el sistema mundo y dejando de lado la vida espiritual y haciendo que su vida solamente sea algo rutinario, algo mecánico, algo establecido como un hábito religioso. Voy a la iglesia porque es día de reunión y tengo que ir a la iglesia. Ese es el pensamiento de muchos cristianos. Ese es el pensamiento. Es que tengo que orar. Es que tengo que leer la Biblia. Es que tengo que ir a la iglesia con alguna ofrenda, así que voy a tratar de hacer un esfuerzo. Es que tengo que evangelizar. Es que tengo que portarme bien. Es que tengo que vivir una vida santa. Y ese tengo debería ser sustituido por el quiero, por el deseo, por el anhelo, por el que estoy apasionado, el que es mi deleite. Así que la pregunta es, ¿por qué estamos así? ¿Por qué el pueblo está así? ¿Por qué el pueblo de Israel está siendo confrontado por el profeta Malaquías? Es ni más ni menos Malaquías, un profeta como un despertador muy estridente, que molesta escucharlo, pero no hay duda que despierta. Y le ruego al Señor que esta noche yo sea un mensajero molesto para la iglesia, que moleste lo que voy a decir, pero que los despierte, porque lo que Dios quiere es restaurarte para que experimente un verdadero avivamiento. Los avivamientos no son golpes emocionales, no son manipulaciones emocionales, no son una música hermosa y un par de lloraditas por allí como para decir que estoy avivado. ¿Qué es lo que hace que un cristiano sea restaurado y que experimente un verdadero avivamiento en su relación con el Señor? Es entender que Jehová Dios te ha amado. Pero si yo tuviera que hacerte una pregunta, y no te pido que me la respondas, pero tampoco te pido que te apresures a responderte mecánicamente, sino que te hagas esta pregunta: ¿tú sabes verdaderamente que Dios te ama? ¿Tú sabes verdaderamente que Dios te ama? Tal vez una pregunta más profunda. ¿Realmente tú puedes sentir el amor de Dios en tu vida todos los días? No estoy diciendo si tú sabes que Dios te ama desde el intelecto, sino desde la vivencia. Porque si yo le preguntase a todos, levante la mano los que creen que Dios te ama, y yo estoy seguro que todos van a levantar la mano. Y todos los cristianos en el mundo saben que Dios te ama. Aún el pueblo de Israel en este contexto claramente sabían que Dios los ama.
Conocían perfectamente el versículo 3 del capítulo 31 de Jeremías, cuando dice: con amor eterno te he amado. Y ellos habrán enseñado a sus hijos diciendo: nuestro Dios nos ama. Dios nos ama, Dios nos ama, Dios nos ama. Iglesia, diga conmigo: Dios me ama. Y yo sé que todos lo decimos, porque tenemos una teología correcta, porque tenemos un credo correcto, porque nuestra confesión de fe es correcta, pero todo está aquí. Pero ¿sabes realmente que Dios te ama? ¿Por qué? ¿Lo experimentas? ¿Lo sientes? ¿Verdaderamente lo sientes? Y si lo sientes, ¿cuál es tu enfoque para estar convencido que Dios te ama? En este texto de estos 5 versículos, quisiera que meditemos 3 cosas importantes. Lo primero que quiero que veamos es el amor de Dios cuestionado o puesto en duda. Lo segundo es que quiero que observemos el amor de Dios demostrado, que no dejan dudas. Y lo tercero es el amor de Dios experimentado y disfrutado. Así que en estos versículos vamos a intentar tomar de la palabra de Dios para ser confrontados en nuestras propias vidas y poder ver que lo que sucedió con ellos tiene que haber una conexión con el hoy en nosotros. Lo primero es que nosotros encontramos es que dice el versículo 1, profecía. Profecía. Esa palabra profecía trae un peso, una carga, un dolor entrañable. Dios puso a este varón Malaquías y le puso sobre sus hombros un dolor entrañable, un peso, una carga que lo motivaba a ir a decirle algo que ellos pensaban que estaban bien. Y le dice la palabra de Jehová contra Israel. Me hace acordar a las cartas de Juan en la isla de Patmos, que le escribía a las 7 iglesias. Pero cuando Dios observa algo y está en contra, Dios levanta un mensajero. Dios levanta un mensajero que va a dar la palabra y que va a traer como un despertador estridente, violentamente despertarnos para hacernos entender que muchas veces creemos estar bien, pero Dios mira otra cosa. Lo que encontramos es, dice Dios, esta palabra viene de parte de Dios. Dios dice: yo os he amado. Nosotros estamos muy limitados por nuestra naturaleza caída. Y probablemente hasta faltamos el respeto en la interpretación de frases como estas. Porque poder decir nosotros, ¿entiendes cuando dice yo os he amado? Cuando Dios te dice yo te he amado, y podemos decir muy rápidamente, claro que lo entiende, claro que lo entiendo, pero ¿realmente lo entiendo? ¿Puedo entender la magnitud de primeramente un Dios que es totalmente trascendente a toda la creación? Puede entender que hay un Dios que es un Dios trino, un Dios manifestado, un Dios revelado en las Escrituras como un Dios en 3 personas, donde eternamente su amor eterno es la clara evidencia de que Dios se ama a sí mismo en su bendita Trinidad. Dios ama al Hijo, Dios ama al Padre, el Padre ama al Hijo, el Espíritu ama al Padre. No podemos entender esa magnitud, pero Dios no necesita de nadie. Sin embargo, Dios quiso, por decisión suya, por soberanía suya, comprometer ese amor, que Dios mismo es amor,
donde hay una perfecta relación de amor en la deidad. Dios quiso escoger a un pueblo para ser el objeto de su amor. Y no es que Dios tiene un amor para él y un amor para amarte a ti. Dios es amor. Lo dice Juan en su carta. El que ama a Dios es porque tiene al Hijo. Es porque el amor de Dios ha llenado su vida. Por eso, mis hermanos, es que cuando decimos, ¿puedo entender que Dios me ama? ¿Puede entender que el amor de Dios es lo más importante que podemos recibir, experimentar, vivir? De tal manera que no deseemos nada más. ¿Sientes el amor de Dios? El problema que nuestras vidas, como la de este pueblo de Israel, se transformó en una relación cortada, en una relación fría, en una relación apática, en una relación rutinaria, simplemente porque el principal problema, donde comienza todos los problemas, es cuando dejamos de disfrutar de la experiencia del amor de Dios, cuando ya no hace ruido en nuestras vidas, cuando ya no nos impacta. Cuando leemos, yo te amo, yo te he amado con amor eterno. Cuando dice, el cual me amó. Cuando dice la Biblia, de tal manera me amó Dios. Y lo sabemos de memoria, todos los textos lo conocemos de memoria, lo recitamos de memoria, lo enseñamos, lo predicamos, pero no lo vivimos. Y cuando nosotros estamos desconectados de la experiencia del amor de Dios, es cuando empezamos nosotros a entender que el amor de Dios se mide de acuerdo a lo que yo recibo. Y allí comienzan los problemas. Tu credo puede estar correcto, tu teología puede estar correcta, pero si has dejado de impactarte con esta frase, yo te he amado, no hay nada en el mundo que te impacte más que esto. No existe nada en el mundo que te impacte más que Dios te ama. Por eso es que nosotros vemos que muchos cristianos buscan sensaciones nuevas, buscan experimentar cosas nuevas, buscan entusiasmarse con palabras proféticas de falsos profetas que adulan el oído, que manipulan las emociones, buscan experiencias sobrenaturales, buscan sentir emociones, buscan cualquier cosa porque ya no les impacta el amor de Dios en sus vidas. Y mis hermanos queridos, aquí vemos nosotros la respuesta de un pueblo. Esto podríamos decir que fue para el profeta como un gancho a la quijada, como un gancho al hígado, como una respuesta que no es posible escuchar del pueblo de Dios, que cuando el profeta le dice, así dice el Señor, quiero que ustedes sepan que Dios me manda a decirle que Él los ha amado. Dios podría haber dicho, yo los he creado, yo los he rescatado de la esclavitud de Egipto. Él podría haber dicho, yo les he dado la victoria ante las guerras, yo les he dado la providencia de la comida en el desierto, yo los he preservado de la muerte, ¿sí o no? Pero sin embargo Dios no apela a ninguno de esos actos de misericordia, sino que Dios dice, yo los he amado. Y la respuesta del pueblo es, ¿cuál fue la respuesta? Versículo 2. ¿En qué? ¿En qué nos amaste? Yo estoy seguro que no lo dijeron con su boca.
Porque si ustedes se ponen a ver, no dice, y el pueblo dijo, sino que dice, está relatando el mismo profeta lo que el pueblo dijo. ¿Se entiende esto? O sea que el pueblo no es que dijo, porque no hubo un vocero para todos, sino que todos tenían su teología correcta, tenían su Biblia correcta, tenían su credo correcto, sabían que Dios lo ama, pero es lo que pensaban. Ellos pensaban en qué. Pues si nos ama tanto, no se nota. Y eso es muy común en nosotros hoy en día también. Si nos ama tanto el Señor, ¿por qué no me sana? Si nos ama tanto el Señor, ¿por qué mis hijos están en la droga? ¿Por qué mi matrimonio se destruye? ¿Por qué estamos viviendo esta situación terrible económica? ¿Por qué me remataron la casa? ¿Por qué perdí el trabajo? Si Dios nos ama tanto, no se nota. Y a pesar de que el pueblo de Israel había levantado los muros, había reconstruido el templo, había vuelto el servicio sacerdotal a funcionar con todo culto y ritos sagrados, estaban viviendo un momento de escasez. Ellos estaban recién comenzando de nuevo a refundar, a reconstruir, y por lo tanto estaba muy asociado con lo que decía el profeta, aunque no hay higueras, no hay higos en las higueras, no hay vid, no hay vino, no hay aceite, no hay pan, no hay sustento. ¿Se acuerdan? Aunque no haya en las higueras, ni los corrales estén llenos, que estaba relatando justamente que era la situación que estaban viviendo. Por lo tanto, ellos estaban diciendo, cuestionando a Dios, el amor de Dios, diciendo, pero si realmente nos ama, ¿por qué vivimos así? Y yo me pregunto si eso es lo que está en tu corazón hoy. Porque te vuelvo a decir, no tengo la menor duda que todo lo que estamos aquí pueden decir convencido, yo sé que Dios me ama. Pero tú nunca vas a decir, no se nota. Pero sí sé que Satanás es el que incita al corazón a cuestionar el amor de Dios por no ver los resultados que nosotros esperamos. Allí estaba Jesús y los que estaban abajo le decía, si Dios le ama, que le baje de la cruz, que le libre. Si tanto lo ama Dios, que lo baje de la cruz. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y nuestro razonamiento es, yo sé que Dios me ama, pero ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta falta? ¿Por qué tanta escasez? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta enfermedad? Salgo de una y caigo en otra, salgo de una y caigo en otra, y abro la Biblia y me dice, yo te amo. Es natural que yo me pregunte, ¿pero en qué, Señor? Si me amas, no se nota. Es lo que decían ellos, es lo que pensaban en su corazón, es lo que ellos claramente medían equivocadamente el amor de Dios, que según recibamos bendiciones, entonces siento que Dios me ama. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿tú estás seguro que Dios te ama? Pues si tu pensamiento es, y sí creo que Dios me ama, pero no se nota, porque cada vez estoy peor, bueno, estás teniendo el mismo error. Por eso es que el amor de Dios es cuestionado. El amor de Dios es puesto en duda. El amor de Dios es observado como que no puede ser que Dios me ame. O debe tener un amor especial por otros. Yo sé que Dios conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón.
Por eso es que el error que cometemos claramente es porque nosotros avanzamos con solamente empujes de inercia. ¿Sabe lo que es inercia? Después de la fuerza inicial, tiene un arranque, un despegue, y va a durar el movimiento según la fuerza inicial. ¿Sí o no? Cuando uno sube al Cerro de San Javier y va bajando después, a veces alguien apaga el motor, ¿no es cierto? Y lo que está pasando es que la inercia lo mueve, pero la fricción del neumático con la ruta va haciendo que en algún momento, en alguna cuesta, la marcha vaya mermando. Y si te encuentras con una cuesta alta, es muy probable que se detenga el auto, porque terminó la velocidad inicial. ¿Saben cuántos cristianos están transitando la vida cristiana con el motor apagado? Solamente se mueven por inercia. Vienen a la iglesia por inercia, cantan por inercia. Tienen un momento de vez en cuando de lectura por inercia, orar por inercia. Nuestros cultos pueden ser hechos por inercia. ¿Por qué digo esto? Porque nos movemos simplemente con un impulso que ya casi se está terminando. Y cuando vienen las cuestas arriba es cuando empezamos a sentir que nos vamos frenando. Porque apagaste el motor. Y el motor que nos mueve, el motor que nos impulsa, el motor que nos apasiona, el motor que nos direcciona, el motor que tiene una fuerza para subir cualquier obstáculo se llama el amor de Dios experimentado en la vida del cristiano. Por eso, mis hermanos, que si nosotros no tenemos esa vivencia del amor, no podríamos sentir diferencia en cómo vivíamos antes a lo que es estar impregnado del amor de Dios. Acompáñeme por un momento a Apocalipsis capítulo 1. Y allí encontramos al último de los apóstoles, a Juan, ya siendo viejo, estando preso en las islas de Patmos. Ese apóstol Juan, mientras todos estaban lamentando la persecución, mientras todos estaban sufriendo el maltrato de Roma, mientras todos estaban viendo cómo la iglesia que había nacido poderosa y pujante estaba siendo dispersos por persecuciones, por martirios, por crueldad, y el último de los apóstoles puesto preso en una isla, uno podría decir, este Juan está deprimido. Este Juan está totalmente debilitado. Este Juan está cansado. Ya quiere terminar con su carrera. Pero sin embargo Juan claramente expresa lo siguiente en el capítulo 1, versículos 4 y 5. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, le escribe una carta y le dice gracia y paz del que es, del que era y el que ha de venir. Y a los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos, soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Juan podría decir, ¿dónde está el amor de Dios? Si estoy preso, estoy debilitado, estoy cautivo, ¿dónde está el amor de Dios? Pero él estaba diciendo, vamos, porque esta iglesia, estas iglesias deben encender el fuego de Dios en sus vidas. Cada cristiano debe encender el fuego de Dios en su vida, recordando que Jesucristo, el testigo fiel, es el que nos amó. ¿Notan la diferencia de alguien que está con el motor prendido con los que andan por pura inercia?
Usted debería simplemente empezar a evaluarse, ¿me estoy moviendo por inercia en la vida cristiana o tengo el motor encendido? Que cuando quiero flaquear, la fuerza de adentro me impulsa a seguir y a desafiar los límites y a superar los obstáculos y a seguir adelante. ¿Qué es lo que pasa en la vida de usted, hermano? ¿Realmente sabe que Dios le ama? ¿Siente que Dios le ama? Cuando este sentir se apaga, no te queda otra cosa más que moverte por inercia. Por eso es que te da lo mismo congregar o no congregar. Por eso es que te da lo mismo cantar o murmurar un cántico. Mire, Dios no necesita, Él dice, mire, si ustedes se callan, ¿saben quiénes van a cantar? ¿Saben quiénes van a alabar? Las piedras. Así que Dios no necesita de mi canto, pero yo sí necesito de Él. Yo necesito de Él, yo necesito de su amor. El segundo punto es que Dios debía demostrar el amor. Había sido cuestionado, había sido puesto en duda y ahora dice, ¿en qué? ¿En qué nos amaste? Inmediatamente dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice, y a Jacob amé y aborrecí a Esaú. Mis hermanos, ¿cómo demostró Dios su amor? Diciéndole, bueno, ahora voy a hacer llover para que produzca tierra fértil y puedas tú sembrar y cosechar y llenar los graneros. No. A ver, ¿dónde están los enfermos para que los sane? No. ¿Cómo demostró su amor Dios? De la forma en que nosotros nunca lo haríamos. De la forma en que nunca nos imaginamos. Dios muestra su amor de una manera tan grande, tan alta, tan sublime, que solamente los hijos de Dios podrán entenderlo. Dios demuestra su amor claramente en el acto de la elección libre, soberana e incondicional de su pueblo escogido para salvación. Y hermanos, si usted no se goza al saber que usted ha sido llamado, escogido, soberana, libre y totalmente incondicional para ser salvo, ¿qué es lo que va a mover su vida si no es ese amor? A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Lo que más nos llama la atención conforme a este texto es que el pueblo de Israel podría decir claramente y entender claramente que a Esaú merecía justamente el castigo, que Esaú justamente era lógico que Dios lo aborrezca, era lógico que Dios lo destruya, era lógico porque Esaú era un enemigo. Esaú y su descendiente, los de Edom, eran enemigos del pueblo de Dios. El profeta Abdías dice claramente de lo que había pasado justamente, en la cual recalca de por qué era justo para Dios que Esaú sea destruido. En Abdías versículo 4 dice, si retomares como el águila, aunque subas hasta las estrellas y pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. ¿Pero por qué? Dice, porque en la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, serás cortado para siempre, porque en el día, estando tú delante, ellos llevaban extraños cautivos. ¿Saben qué hicieron Edom? Cuando vinieron los enemigos a tomar a Israel, los que escapaban de la gran matanza, los de Edom, lo atrapaban en el camino y lo entregaban para que lo maten. Y no solo eso, sino que entraron ellos también a saquear las cosas. Por eso es que Dios dice, no debiste haber entrado a la puerta de mi pueblo el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado tal mal en el día de su quebranto, ni debía haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapaban, ni debiste entregarlos a los que estaban quebrantados en angustia. No debiste haberlo hecho. Así que el pueblo de Israel claramente podría haber dicho, claro, Esaú merece ser condenado. Esaú tiene que ser condenado. Claro que sí. Así que no es
el punto a observar de por qué Dios aborrece a Esaú. La pregunta es, ¿por qué ama a Jacob? ¿Por qué ama a Jacob? Sabiendo que Jacob y Esaú eran gemelos. Eran dos piedras cortadas de la misma cantera. Claramente eran del mismo palo. Porque Dios ama a Jacob. Y hermanos, nosotros vemos en la historia que humanamente podríamos decir hasta parecía más bueno Esaú. ¿Sí o no? Jacob era un mentiroso, un engañador. Podríamos decir que era muy astuto. Jacob maquinó todo. El corazón de su padre Isaac estaba muy ligado a Esaú. Sin embargo, Jacob fue amado por Dios. ¿Por qué fue amado por Dios? ¿Qué es lo que hizo a Dios? ¿Qué motivó a Dios a hacer esto? Bueno, claramente dice que Él eligió. Antes de la fundación del mundo, Pablo lo dice en Romanos 9, aún no habían hecho ni el bien ni el mal, no habían nacido y Dios ya había escogido a Jacob y había aborrecido a Esaú. Y ese acto electivo, según Pablo en Efesios capítulo 1, dice, fue hecho en amor. Es una expresión de amor. Dios debe tener sus motivos, pero a nadie nos reveló, ni la Biblia nos revela por qué nos escogió para salvación. Porque si fuese por nuestros propios méritos, nosotros merecemos estar condenados para siempre. Así que mis hermanos, si usted juzga que es amado o no es amado por Dios de acuerdo a lo que usted recibe, si tiene prosperidad en su trabajo, si tiene salud en su enfermedad, si tiene un hogar bonito, si tiene las mejores cosas, déjeme decirle que usted está moviéndose por inercia. Lo que debe motivar el corazón de un cristiano es saber que Dios te escogió de antes de la fundación del mundo, aún sin merecerlo, para que seas objeto destinatario de su único y poderoso amor. El amor de Dios nos constriñe, el amor de Dios nos mueve, el amor de Dios nos impulsa. Sabiendo esto, mis hermanos, no necesito nada más. No necesito nada más. Porque muchas veces nosotros nos exigimos demasiado a nosotros mismos, pero nos olvidamos que somos pecadores. Nos olvidamos que somos limitados por naturaleza, depravados por el pecado. La misma palabra nos enseña que no debemos tener nosotros un concepto más elevado que el que debemos tener. Que nosotros no debemos pensar que somos más que otros, que somos superiores a otros o que soy mejor que otros. Si ha de medirse, mídase con Cristo. El hombre, según Dios, perfecto. Qué sorprendente. Ahora hay algunos que creen de que el acto electivo de Dios, porque todos los cristianos creen que Dios elige. El problema es que se arma una discusión diciendo, bueno, ¿cómo es que elige? Y algunos dicen, bueno, es que pasa que Dios predijo que yo le iba a amar y por eso Él me escogió. O sea que lo de Dios sería una respuesta, no un inicio. O sea que lo de Dios sería condicionado a lo que el hombre iba a hacer. Entonces ya no es un amor incondicional. Y si está sujeto a mi expresión de amor, entonces mi expresión de amor siempre va a ser temporal porque nosotros no somos eternos. Entonces, ¿dónde podemos encajar que Dios nos ha amado con amor eterno? Por lo tanto, si Dios, dice Jeremías 31:3, me amó con amor eterno te he amado, dice la palabra de Dios, quiere decir que no es porque Dios vio que yo lo iba a amar, entonces me escogió para que yo reciba su amor. No es así, mis hermanos. Nosotros fuimos escogidos soberanamente, libremente, por nuestro Señor, para ser objeto de su amor. Por eso, mis hermanos, Dios no está cometiendo ningún error, no está obligado a amar a nadie.
no está obligado a tener misericordia de nadie. Porque lo que está haciendo Dios al elegir es que Él tuvo misericordia, como dice Pablo en Romanos 9, de quien Él quiso tener misericordia. Porque la salvación consiste de que Dios desde antes de la fundación del mundo escogió a un número exacto de personas para que sea su pueblo. Un pueblo que iba a ser redimido por la sangre de Jesucristo sin alterar uno de ellos, ni uno más, ni uno menos. Ese número exacto es el pueblo que fue entregado a Jesucristo para que Él pueda redimirlo a la cruz del Calvario y pueda ser una nación santa, lavada y redimida por su sangre. Pero mis hermanos, la expresión de amor es lo que motivó a Dios a hacer lo que hizo. Porque no lo hizo por justicia, sino por misericordia. Por esa razón, mis amados hermanos, es que nosotros vemos que Dios claramente muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿podemos creer en esto? ¿Realmente podemos creer simplemente porque lo dice la Biblia, lo vamos a creer? Dios dice claramente que Él no es hombre para que mienta. Hebreos, cuando está hablando del pacto, está hablando de que cuando Dios hizo pacto con Abraham, juró por sí mismo, porque no había otro mayor por qué jurar, de que iba Él a cumplir su promesa. Por eso es que en Génesis capítulo 15, cuando Dios le da la promesa a Abraham, Abraham dice, pero Señor, ¿qué voy a hacer yo si no tengo hijos? Solamente tengo este criado. Y Dios le dice, ven afuera, y lo saca a mirar las estrellas y le dice, ¿ves las estrellas? Así serán las descendientes, así serán tus hijos, así será tu pueblo. Y en ese momento del contexto histórico, los pactos se llevaban a cabo justamente por un ritual de sangre. Dios le dice que sacrifique unos animales, que los parta por la mitad, ponga un lado a otro y otro lado a otro, haciendo un camino de sangre. Y cuando había un pacto entre dos partes, las dos partes tenían que pasar por medio de esos cuerpos mutilados. Pero lo curioso que resalta Génesis capítulo 15 es que vio una antorcha encendida, un fuego, que era Dios mismo pasando por el medio. Y no fue Abraham el que pasó, sino es que Dios mismo dijo, así se divide mi reino, así se divide mi poder, así se divide todo lo que pueda hacer si yo no cumplo. Está mostrando lo que era la legalidad de un pacto. Cuando alguien se paraba decía que así se divida todas mis ganancias, todos mis bienes, todas mis posesiones si yo no cumplo. En el lenguaje de la legalidad de asuntos en ese tiempo significaba eso. Pero Dios claramente muestra un pacto y hay algo que lo mueve a Dios a hacer. Es ese pacto que Dios tuvo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y ese pacto es el que se transforma en Jesucristo, un nuevo pacto en su sangre. Y el tercer punto, que voy a hacer ya breve, sé que hace calor. ¿Me estoy haciendo entender? Es el amor celebrado, disfrutado, experimentado. Ese amor que no es inercia. Es un amor que tiene poder y que tiene fuerzas para movernos. Es el amor que gozaba Pablo, el apóstol Pablo, al experimentar. Mire, déjeme decirle que creo que entre todos los apóstoles, Pablo fue el que más duro la pasó, el que más sufrió, el que más difícil la tuvo. Es más, inició su misión, su ministerio, siendo confrontado con el mismo Señor Jesucristo resucitado, cuando le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te es dar cosas contra el Hijo. Ese apóstol Pablo es el que más sufrió. Sufrió de todo tipo de cosas. Pero ¿qué es lo que lo llevaba al apóstol Pablo a tener una vida encendida de pasión, donde no arrastraba los pies, donde no hacía cosas por inercia, donde él disfrutaba aún a pesar del dolor, aún a pesar del sufrimiento? Aún así,
Pablo pudo escribir este bonito texto en Gálatas capítulo 2, versículos 20 al 21. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él está diciendo, ya no vivo, yo ya no, ya me morí yo. Yo no necesito que Dios me demuestre con cosas que me ama, sino que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo es amor, Él está en mí, su amor está en mí, es la fuerza que me impulsa a seguir, es lo que me motiva, es lo que me alienta, es lo que me lleva incluso a decir que la muerte es una ganancia. Solamente Jesucristo, cuando vive en mí, dice Pablo, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, ¿qué dice? Me amó. Dios dice, yo os he amado. Y el pueblo dice, ¿en qué? Y Pablo dice, ¿que en qué? En que se entregó por mí. Se entregó por mí. No hay un amor más grande. No hay un amor más grande que aquel que te amó y se entregó a sí mismo por mí, dice Pablo. Oh, mis hermanos, el amor nos trae esperanza de su venida. El amor nos hace estar firme en la adversidad. El amor nos hace tener siempre una canción fresca en nuestros labios, por más que la situación sea cada vez más difícil. El amor nos lleva a mirar con esperanza y con fe cuando todo parece derrumbarse. El amor de Dios nunca dejará de ser. Por eso el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, es el motor encendido. Hermano, has perdido tu pasión por servir, por evangelizar. Has perdido tu pasión hasta para congregarte. Estás viendo, no, es temprano, hace calor, ahí no hay aire acondicionado, vamos a ir un poquito ya llegando al final, como para cumplir que fuimos. Eso es inercia. Y tu inercia se va a detener en la primer subida que encuentre tu vida. En la primer cuesta arriba que tengas, no vas a poder seguir porque te mueves por inercia. Lo que tú debes es no solo creer que Dios te ha amado, sino es experimentar. Tú tienes que salir caminando diciendo, soy un escogido, destinatario, el objeto del amor incalculable, eterno, inagotable de mi Padre. Hermano, dice la palabra, aunque tu padre y tu madre te abandone, el Señor no te va a dejar. Es todo amor para nuestras vidas. Es amor que nos garantiza vida eterna. Es amor que te trae esperanza cada mañana. Hermanos queridos, tú debes tener una motivación mañana, el lunes, yo estoy con el domingo, el lunes. Cuando estés en tu trabajo, cuando todos estén viniendo en contra tuya, cuando vuelva otra vez la rutina a golpearte fuerte, cuando Satanás se pare con las más duras tentaciones, cuando vengan esos amigos o esas personas que son destructivas, que te quieren contaminar, que te quieren tirar, hermanos, vas a enfrentar un lunes de una manera diferente, con la pasión de saber que yo te demuestro mi amor al revelarte que te escogí aún antes que nacieses para que seas salvo, para estar conmigo para siempre. Que Él te perdonó, escucha iglesia, te perdonó todos tus pecados para siempre. Porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La culpa, la mentira del diablo, el sentirte que no puedes, es inercia. Muévete caminando, sabiendo que el que te llamó te ama con amor eterno.
No es un amor frágil, no es un amor que se destruye. Por eso, mis amados hermanos, termina diciendo el versículo 5, cómo debe ser disfrutado. Mire cómo debe ser disfrutado. Mire cómo debe ser disfrutado. ¿Qué dice el versículo 5? Y vuestros ojos lo verán. Y diréis, ¿qué van a decir los que son amados por el Señor? Sea Jehová engrandecido. ¿Cuánto lo dicen conmigo? Sea Jehová engrandecido. Dígalo conmigo, sea Jehová engrandecido. ¿Dónde? Más allá de los límites de Israel. Levante la mano el Israel de Dios aquí. ¿Sabe qué tiene que ser Jehová Dios? Visto por los incrédulos, visto en este mundo, que todos los incrédulos digan, miren cómo los ama Dios, miren cómo se ama Dios, cómo lo ama Dios a ellos, cómo se aman entre ellos, miren, ellos van a engrandecer a Dios. Los que están aún afuera de los límites de Israel, los que están aún afuera de tu vida, van a mirar que tú no te mueves por inercia. Tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la reunión de jóvenes, tengo que ir al estudio bíblico, tengo que ir a la oración. Ay, Señor, qué sacrificio, vine a la iglesia, espero que veas que estoy aquí en la iglesia, Señor. Inercia, no hagan nada que no tiene valor, si no se mueve con pasión, con amor, con el motor de saber que Él te ha escogido para que seas salvo cuando no lo merecías. Si eso no te mueve, si eso no te llena, si eso no te apasiona, ¿de quién vas a esperar que te ame de la manera que te ama el Señor? Te tiene que mover. Que aunque tú seas infiel, Él es fiel. Que aunque tú no le ames como Él espera, Él te ama con amor eterno. Que aunque tú no le sirvas, Él sí te sirve. No puedes opacar ese amor diciendo, ¿en qué? Vuelve a intentarlo. Vamos. Ora al Señor y dile, enciende mi motor, Señor. Enciende mi motor. No me dejes enfriarme, Señor. Apasioname. ¿Sabe cómo comienza? Aunque no tenga ganas, ore. Ore. La oración no es para los perfectos. La oración no es para los poderosos. Ore. Ore. Aunque no tengas ganas de leer la Biblia, léala. Busque la comunión, busque un hermano, busque para estar edificado, júntese con la iglesia, no deje de congregarse. Haga que su vida comience a moverse por el motor que nadie lo detiene. Es el amor de Jesucristo. Restaurados para ser avivados correctamente, para tener un verdadero avivamiento. ¿Y cómo comienza Malaquías? Después lea Malaquías, va a tener muchas demandas del Señor. Pero ¿sabe cómo comienza? Yo te he amado. Lo que tú necesitas saber es que yo te amo.